ahí le pone caminando por fe, es el tema. Caminando por fe. Lo vamos a leer en varias versiones. Vamos a estar hablando acerca de este tema, hermano, la fe. Fíjese lo que dice. Vamos a leerlo primero en la Reina Valera, que es la que todos nos aprendimos de memoria. Dice la palabra del Señor: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fíjese lo que dice Nueva Traducción Viviente. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Sí, si me la ponen en la Nueva Versión Internacional. Nueva Versión Internacional. Fíjese lo que dice la Nueva Versión Internacional. Ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos. Es tener certeza de lo que no vemos. Vamos a leer. Vamos a hacer una oración y luego vamos a leer la versión K2 ya para que se siente, para que no le vayan a doler los muslos al rato. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que podemos estar en este lugar, Padre, podemos adorarte, glorificarte y bendecirte, Padre. Gracias porque no estamos padeciendo persecuciones, Padre, en esta ciudad y nos podemos reunir de una manera libre. Queremos poner en tus manos este tiempo, Señor, de predicación del mensaje de tu palabra, para que tú nos enseñes, nos ministres y nos edifiques, porque está escrito ahí que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Por eso pedimos para que tú nos edifiques por medio de tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Te damos gracias y su pueblo dice amén, hermano. Tome asiento. Vamos a leer. Este tema es bien importante, ¿verdad? Porque quisiera empezar a explicar no solamente acerca de la fe, ¿verdad? Pero sino de las características, las cualidades, ¿verdad? Y ya el diablo ya está metiendo aquí su cola, hermano, porque mi teléfono no quiere abrir la versión K2, amén. Pero dejé ahí la Nueva Versión Internacional. Mire, no le miento, el teléfono no quiere funcionar. Así es de que es de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Solo quiero, porque quería asentar, ¿verdad?, lo que nosotros conocemos como fe, ¿verdad? ¿Qué es la fe? ¿Sí? Y quiero que pongamos mucha atención, ¿verdad? Porque lo vamos a hablar de una manera práctica, no de una manera teórica. Dígale al que está a su lado, hermano, no de una manera teórica, sino de una manera, ¿verdad?, práctica, ¿sí? Y así es la fe. Mire, el diablo nos imposibilitó uno, pero mire, aquí está otro, ¿verdad? Es por eso que los hermanos tenemos que estar reunidos y tenemos que, ¿verdad? No dice la Biblia ahí, ¿verdad? Mejor son dos que uno. Y cordón de tres dobleces difícilmente se rompe. Pero hay de aquel que ande solo, dice, porque si cayere, ¿quién lo va a pisotear? No, hermano. Hay de aquel que ande solo, porque si cayere, ¿quién lo va a levantar? Sí, fíjese lo que dice, es similar a yo creo que dejamos la Nueva Versión Internacional, porque dice: la confianza es tener la certeza de lo que esperamos, esperanzados, convencidos acerca de lo que no vemos. Dice, es la fe tener confianza en lo que esperamos y es tener certeza, dígale al que está a su lado, aquí está, de lo que no vemos. Entonces el tema es caminando por fe, que es el punto principal que la mayoría
o no digo la mayoría, sino que todo creyente, toda aquella persona que cree, ¿verdad?, en Jesucristo, que ha aceptado a Cristo como su Salvador, que se ha convertido en discípulo de Cristo y que es, hermano, parte de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Y es creyente, hermano, o que se ha convertido en un creyente, dígale al que está a su lado, está llamado a vivir por fe, ¿verdad? Dígale, hermano, estamos llamados a vivir por fe. Como se tradujo aquí en las versiones, hay quienes dicen que la palabra fe no existe, pero yo le voy a decir lo que dijo un día Jorge Campos. Un día estaba viendo yo ahí un partido, hermano, ahí de las, ¿cómo se llama? De el rebaño sagrado, ¿verdad? Así le dicen a las Chivas. Estaba yo ahí sentado, hermano, viendo el partido y ya se la sabe, hermano, era Chivas América. ¿Y qué cree que pasó? Penal para la América, hermano. Sí. Y no era falta, hermano. No era falta, ya estaban ahí los chivarmanos en el Face, rateros y acá, no era falta. Y estaban ahí los analistas, hermano, y pasaron las repeticiones. Y sí, hermano, no lo habían tocado, no le habían pegado, no lo habían aventado. Y luego uno dijo, entonces ¿era penal o no era penal? Y Jorge Campos dijo, pues sí fue penal, pero no lo tocó. Pues pero sí fue penal, ¿no estás viendo que el árbitro lo marcó? ¿Ah? ¿Sí o no? Entonces hay quienes dicen que no existe la palabra fe, pero ya al que está a su lado, sí existe, hermano, ¿no está viendo que ahí está escrita? Sí está escrita en su Biblia o no, hermano. La fe, ¿verdad? O la confianza que se tradujo como fe. De todas maneras, a mí me gusta más la palabra confianza, ¿verdad? Pero el tema es caminando, dígale al que está a su lado, caminando por fe. Se supone, hermano, que lo más importante para la salvación de un creyente es esta palabra, hermano, es la fe en Jesucristo. Eso es lo más importante para la salvación. ¿Por qué? Porque la salvación del alma de nosotros, ¿verdad?, depende de en dónde esté nuestra fe, ¿verdad? O cuál sea nuestra fe, ¿verdad? La Biblia dice, hermano, que la salvación es por fe, ¿verdad? Dice la Biblia que la salvación es por fe en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Entonces nos enseñaron también, hermano, ¿verdad?, que la fe o la confianza en el original es emuná. ¿Tienen de casualidad una imagen de la emuná ahí o no? ¿Sí? Y vamos a ir por pasos, hermano, porque quiero explicar para que nosotros podamos hacer esto. Fíjese bien, hermano, lo que se tradujo en el Nuevo Testamento como fe, ¿verdad? La palabra en realidad, ¿verdad? En el original, que sería confianza, en el original, así se traduce, hermano, como emuná. En un diccionario bíblico, usted la palabra confianza la va a encontrar así como emuná, que quiere decir firmeza, seguridad, obediencia, confianza y lealtad. O sea que se supone que una persona, ¿verdad?, que una persona que tiene fe debe de tener estas cinco cosas o esos 5 puntos. Eso es la verdadera fe, según la Biblia. Es eso, hermano. Dígale al que está a su lado: firmeza, seguridad, obediencia, confianza y lealtad. Lealtad, hermano. Fíjese. Entonces, si no somos fieles, ¿qué pasa? No tenemos fe, pero esto es en la teoría, ¿verdad? Sí, o sea, Dios dice ahí en la palabra que nosotros debemos de desarrollar estas características, ¿verdad? Y Dios, hermano, se encarga de poner circunstancias en nuestras vidas que nos obliguen, hermano, o nos lleven
a desarrollar estas características, porque acuérdese que yo le decía, hermano, que cuando Dios castiga, hermano, ¿verdad? Cuando uno sufre por la vida que ha llevado, ¿verdad? Acuérdese que le decía que el sufrimiento es el sistema que Dios usa para acercarnos a Él. O sea, usted sufre y cuando tocó fondo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando tocaste fondo? Allá en la calle, ¿verdad? O sea, ya cuando, porque él me testificaba a mí, César, a mí me testificaba que estaba, hermano, ahí y tenía una mente poquito atea, ¿no? Sino que no tomaba en cuenta a Dios. Y que de repente, hermano, dijo: Dios, si realmente existes, ayúdame. ¿Y cuánto tiempo pasó en que llegó aquel? Y en 15 minutos alguien llegó y: brother, mira, me dieron este volante para que te vayas a internar, mire, y de ahí para acá ahí está a salvo. Sí. Y por eso es que Dios usa el sufrimiento, hermano. Pero también a veces Dios usa la prosperidad, porque dice, hermano, que a veces Dios prospera a algunas personas, hermano. Dios prospera a los incrédulos, ¿sabe para qué? Para alejarlo de Él. Para alejarlos. Porque ¿qué dice el que ha prosperado, hermano? El de billete. Yo no necesito a Dios. Yo no necesito a nada. Mira, todo lo que he hecho, sí, y Dios lo permite para alejarlo de Él. ¿Ah? Así, entonces Dios tiene circunstancias, hermano, que pone en nuestras vidas con el fin de desarrollar eso. Mire, lo que son la emuná, los 5 puntos. Ahora, no vamos a hablar de esto, solamente le quiero decir, porque esto es lo que hemos aprendido, hermano, y es lo que se nos ha enseñado a través de la palabra. Ahora dice que esto, hermano, o sea, a veces, hermano, a veces la gente se va a preguntar, te va a decir, a ti te va a decir: oye, pero ¿por qué eres leal? O sea, ¿por qué tienes tanta lealtad ahí a la casa de los milagros? ¿No le ha dicho, hermano, a alguien algún día así? Oye, brother, como que ya tanta iglesia, pura iglesia, porque te hablan y oye, fíjate, no, voy a la iglesia, voy a la iglesia. O sea, te dicen ellos: ¿por qué eres leal? ¿Por qué? Y la razón es que soy leal porque tengo certeza y convicción, porque eso es la fe, es la esencia de la fe. Porque ahí dice: es pues todo esto, es pues esto, certeza y confianza, ¿verdad? O seguridad. ¿Cómo dice ahí el texto, hermano? Es pues la fe, o sea, es pues la firmeza, seguridad, obediencia, confianza y lealtad. O sea, yo soy esto, o yo practico esto por una simple razón: porque tengo certeza y convicción. ¿Sí? Entonces, esto no va solo, hermano. Esto no va solo. Esto va acompañado ¿de qué? De certeza. Entonces, cuando te dicen: ¿por qué eres leal y por qué tanta? Es porque tengo certeza y tengo convicciones. Eso es lo que dice ahí. ¿Por qué eres obediente? O sea, ¿por qué? Porque a veces luego nos habla la gente: oiga, pastor, fíjese que quería ver a ver si nos da permiso de ir a tal lugar o hacer algo. Y casi siempre sí, hermano, porque no hay nada que hacer. Pero el día que pida permiso y hay algo que hacer, ¿qué le va a decir el pastor? Le va a decir: no, porque hay servicio, ¿verdad? O le va a decir el pastor: no, porque tienes un compromiso. Y tu gente te va a decir: ¿por qué obedeces? Ábrelo. Nomás te quiere tener ahí para tumbarte la feria en la ofrenda. ¿Por qué obedece? ¿Sabe por qué obedece? Porque hay certeza y hay convicción, porque esa es la esencia de la fe. Por eso aquí, hermano, el escritor de Hebreos dice: la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La certeza, hermano,
La certeza es la seguridad, que es una parte que está ahí, mire. Sí, o sea, todo lo que le voy a hablar acá no se sale de ahí. Sí, la certeza, dice, es la seguridad de que algo es verdadero o sucederá. Implica conocimiento firme y ausencia o poca presencia de duda. Certeza, hermano, le puede poner ahí en su Biblia, se acostumbra a poner notas. Certeza, ahí le va a poner que es la seguridad de que algo es verdadero y sucederá, ¿verdad? Por eso en la versión K2 dice la esperanza de lo que esperamos, o la certeza de lo que esperamos, esperanzados. Parece trabalenguas, ¿verdad? Sí, pero la certeza es, hermano, la esperanza de algo que esperamos, esperanzados. O sea, Pablo dice, nuestra esperanza no avergüenza. O sea, nosotros tenemos, hermanos, la seguridad, ¿verdad?, de que Cristo, hermano, va a venir por nosotros. ¿Sí? O sea, a ti te pueden decir, mire, como a Noé, hermano, que estuvo, dice la Biblia que Noé estuvo haciendo el arca. ¿Cuánto duró Noé haciendo el arca, hermano? 120 años, hermano. 120 años estaba Noé, hermano. Pum, pum. Y dice, hermano, los historiadores que la gente se burlaba de él. Porque Noé les decía, le dijeron a Noé, ¿para qué estás haciendo un barco? Y Noé les dijo, estoy haciendo un barco porque va a venir un diluvio. Y como nunca había llovido en la tierra, hermano, nunca había llovido en la tierra, sino que dice Génesis, hermano, que la tierra era rociada, ¿verdad? Que subía como un vapor y se rociaba, ¿verdad? La tierra, hermano, se alimentaba de la humedad sola. Pero dice la Biblia, hermano, que estaba Noé y que Dios le dijo, hazte un arca porque voy a destruir la tierra, voy a traer un diluvio. Y la gente se la curaba de él, hermano. Es como que si yo le dijera a usted, hermano, ¿sabe qué? Prepárese, hermano, porque Dios lo va a usar a usted. Y donde quiera que usted ande, la gente se va a endemoniar y usted le va a poner las manos y los va a liberar. Y usted va a decir, usted está loco, aquí en Colima nunca ha pasado eso. ¿Alguna vez han visto un endemoniado? Nunca pasa. ¿Y qué que no haya pasado, hermano? Nunca había llovido, hermano. Pero Noé estaba seguro de la palabra que Dios le había dado. Va a llover, va a llover, va a llover. Y por ciento, fíjese, hermano, 120 años, hermano. Pregúntele al que está a su lado, hermano, ¿cuántos años te hubieras aventado tú? Que Dios te dijera, te voy a dar una mujer, te vas a casar, y que estés en la iglesia y pase 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 7 años, 8 años, 10 años. ¿Qué van a hacer? ¿Se va a esperar? O yo voy a restaurar tu matrimonio y que pasen 30 años, hermano. 30 años, oye, Señor, pues ¿cuándo lo vas a restaurar? Ya en la iglesia me tiran carrilla, ya me dicen Noé, porque ya llevo 30 años. Era la seguridad. Y el día que llegó, hermano, que empezó a llover, ¿verdad? Y que la gente, hermano, que dicen ahí, hermano, los chistoretes, que Dios tuvo que cerrar la puerta del arca, porque puerta que Dios abre, nadie la cierra, y puerta que Dios cierra, nadie la abre. Dicen que Noé probablemente pudo haber abierto la puerta para salvar gente, pero no. Solamente se salvaron 8, y las parejas de animales. De unos 1 pareja y de otros 7 parejas, ¿verdad? Y así, hermano. Porque la fe, dice ahí, es seguridad. ¿Cuál seguridad? De que nuestra esperanza, hermano, de que lo que nosotros estamos esperando va a suceder.
Se puede burlar la gente, hermano, nos pueden criticar, pueden decirnos que estamos locos, que somos fanáticos, lo que usted quiera, pero nosotros tenemos la seguridad que un día, hermano, un día Cristo va a venir por nosotros. Sí, porque esa es nuestra esperanza y esa esperanza no avergüenza, hermano. Entonces dice ahí, hermano, que la certeza es eso, hermano, es la seguridad de que algo es verdadero y sucederá. Por ejemplo, certeza, hermano, de que la palabra de Dios es verdadera. Usted sabe que hay cristianos que están predicando que hay cosas en la Biblia que no son verdad. Ahí en el YouTube uno los ve y digo, no, hombre, por eso la iglesia está toda torcida. Porque se ponen a ver el YouTube, hermano, y no, hombre, vienen luego todos confundidos. Pero nosotros tenemos la seguridad que aquí esto, hermano, ¿cómo es? Es verdadero. Sí. No hay sombra de variación en él, hermano. Por eso ahí Pablo dijo, toda la escritura es inspirada por Dios. Dígale al que está a su lado, ningún escritor escribió por su propia cuenta, hermano. Dígale, aquí lo que se escribió aquí, hermano, nadie lo escribió por su propia cuenta. Nadie, hermano, nadie. Sino que dice, hermano, la palabra ahí, hermano, Pablo instruyendo, si no mal recuerdo, a Timoteo, ¿verdad? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfeccionado para toda buena obra. Así dice, hermano. Entonces nosotros tenemos esa seguridad de que todo lo que está escrito aquí, dígale al que está a su lado, es verdad. Ahora, ¿por qué le quiero compartir esto como que si fuera una clase de corderitos? Porque alguien se va a ofender y va a decir, eso nosotros ya lo sabemos, porque lo queremos hacer de la manera práctica, no de la manera teórica. ¿Te acuerdas, Lalo, que estabas compartiendo, ¿va? Que hay gente que tiene un Dios literal nomás, ¿no? ¿Cómo decías? Un Dios textual, o sea, nomás saben de las cosas de Dios, pero no lo conocen. Nomás saben de las cosas de Dios, saben de la fe, pero no la conocen, no la viven, no la han desarrollado, no han crecido en ella, ¿verdad? Entonces quiero que sea de la manera práctica, porque dice, hermano, que cuando uno tiene la seguridad, dice que hay poca o nada de duda, hermano, de lo que hacemos, de por qué vivimos, ¿verdad? De por qué nos levantamos cada día, de por qué predicamos, por qué damos testimonio, ¿sí? ¿Por qué glorificamos a Cristo? Porque tenemos seguridad, hermano, de que todo esto es verdad. Convicción, dice que es la creencia profunda, hermano, y firme. Ahí le va. Es la creencia profunda y firme que una persona sostiene, pero interiormente, hermano. Interiormente. Otra vez, es la creencia profunda y firme que una persona sostiene interiormente y que puede orientar sus decisiones y acciones. Aquí la convicción, hermano, ya es algo de una forma interna. Dígale al que está a su lado, interna. Aquí la convicción, hermano, ya entra en la experiencia que cada uno de nosotros hemos tenido. Aquí la convicción, hermano, no es algo que se ha pasado de un intelecto a otro intelecto, ¿verdad? No es algo que se ha pasado, hermano, de que usted oyó la predicación y agarró convicción, sino de que usted oyó la predicación, la puso en práctica y tuvo una experiencia, de la cual, hermano, dígale al que está a su lado, nadie te baja. O sea, a ti te pueden decir, mire, le voy a preguntar algo, hermano, acá entre nos. ¿Cuántos alguna vez han visto un ovni? ¿Nunca ha visto un ovni? ¿Sí o no? ¿Vio un ovni, sí o no? No le estoy preguntando que si vio un marciano o un extraterrestre, estoy preguntando un ovni. ¿Sí sabe qué es un ovni, no?
un objeto volador no identificado. Un hermano en la iglesia, un día que estaban hablando de eso, hermano, de los ovnis, el hermano se levantó enojado y dijo: mira, brother, lo único que yo he visto volando es al gato volador. Y se salió bien enojado de la iglesia, hermano. ¿Sí? A ver, ¿por qué nunca visto? ¿Creen los ovnis? ¿Sí creen los ovnis o no? ¿Y por qué cree? Mire, por ejemplo, ¿usted ha visto ovnis? Mi suegra, ¿usted ha visto ovnis? Ella vio algo. Mire, hermano, dígale lo que le diga, no la va a sacar de ahí. ¿Por qué? Porque lo vio. ¿Sí o no? Por eso cuando Jesús andaba predicando, mire, cuando Jesús andaba predicando, hermano, los 3 años y medio, ¿verdad? Estaban ahí, hermano, las sectas de los judíos. Estaban ahí las sectas de los judíos. No le hablo de extraterrestres, ¿verdad? Porque para hablarle de extraterrestres, pues primeramente el primer extraterrestre pues, que ha estado y que sabemos con certeza que es extraterrestre, el primero es Jesucristo. Porque Jesús dijo: yo no soy de este mundo, ¿verdad? Yo salí del Padre. O sea, Jesús, hermano, no es de aquí. Para empezar, hermano. Así es de que, pero ya, usted, ¿verdad? Tenemos que meternos profundo y quitarnos de la cabeza los cabezas de huevo con ojos de membrillo y acá no, o sea, ya, esas ya son otras cosas, hermano. Sí, extraterrestre quiere decir que no es de esta tierra. Mire, le voy a decir, hermano, usted y yo no somos de este mundo. Usted y yo somos extraterrestres. Unos parecen marcianos, pero ya esa es otra cosa, hermano. Fíjese, hermano. Entonces está Jesús, hermano. Está Jesús ahí, pum. Llega, hermano, y empieza a predicar a los 30 años. Empieza a predicar el reino de Dios, ¿verdad? Y entonces, hermano, en ese tiempo había 3 principales. Estaba la secta de los judíos, ¿verdad? Estaba una secta que se llamaba los fariseos. Ahí estaban los fariseos. Pero luego había otra secta que se llamaba, Martín, los saduceos. Y luego estaban los escribas. Y luego los esenios, los helenistas. Pero nada más vamos a hablar de los fariseos y de los saduceos. Los fariseos, en su creencia, hermano, que ellos tenían, ellos creían que sí existían los ángeles y los demonios. Ellos decían: sí hay ángeles y sí hay demonios, ¿verdad? Y también creían en la resurrección, porque los fariseos habían leído en el Antiguo Testamento acerca de los ángeles, ¿verdad? Acerca de los demonios, ¿verdad? Y habían leído también acerca de la resurrección, de las resurrecciones que sucedió, una resurrección a través del profeta Elías, una resurrección a través del profeta Eliseo, y luego ya Eliseo muerto, hermano. Acuérdense que hay una anécdota donde llevaban un cuerpo muerto y lo aventaron a la tumba, y resulta que en esa tumba estaban los huesos de Eliseo, y cuando el cuerpo llegó y tocó los huesos de Eliseo, resucitó. Entonces había resurrección, ¿verdad? Y luego en Isaías: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana?, ¿verdad? Y luego en Job, que en la reunión de la celestial también asistió el diablo, hermano, ahí, ¿verdad? O sea, entonces ellos decían: pues es que ahí está, la ley y los profetas nos hablan de eso. En el Génesis habla, ¿verdad?, que el diablo estaba ahí platicando con la Eva, ¿verdad? Ahí estaba la Eva. Hay unas hermanas que tienen el espíritu de Eva, oyen más al diablo que a Dios, ¿verdad? Pero ese es otro tema, hermano. Y entonces ellos decían: sí existen los ángeles y los demonios y sí hay resurrección. Eso decían ellos. Entonces los saduceos decían que no. Aunque los dos eran judíos, pero eran 2 sectas diferentes, y ese era un problema que ellos tenían, no doctrinal, hermano, pero de creencia, ¿verdad?
Como usted y yo que tenemos problemas de creencia con otras iglesias, que si se bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que si se bautizan nada más en el nombre de Jesús y que si se tiene que reunir el domingo, y unos dicen que nos tenemos que reunir el domingo y otros dicen que se tienen que reunir el sábado. El otro día yo le dije a uno, oye bro, ¿tú guardas el Shabbat? Sí. ¿Y ya te circuncidaste también? O no, pues ¿cómo? Pues tienes que circuncidarte también. Ahí en el Colima era 80,000 varos la circuncisión, brother. Sí, no, porque si guarda el Shabbat pero no se circuncida, hasta en maldición, se va a ir al infierno. Entonces esas discusiones que nosotros tenemos ahorita, en ese tiempo estaban ahí, hermano. Entonces de repente llega Jesús, hermano, pum, y ahí estaba, hermano, en las sinagogas predicando. Porque primero fue a predicarle a las ovejas perdidas de Israel. Y hay una anécdota en los evangelios donde dentro de la sinagoga, hermano, dentro de la sinagoga había gente endemoniada, hermano. Entonces llega Jesús, hermano, se le enchamucan y luego les expulsa a los demonios. ¿Y cómo le quedó el ojo a los saduceos? A los saduceos, ¿cómo les quedó el ojo? ¿Existían los demonios? Sí existían, solamente que no se les había endemoniado nadie, nada más. Entonces son ejemplos, hermano, que nosotros debemos de tomar acerca de la certeza y de la convicción. Entonces cuando ya tienes la experiencia tú personal, hermano, por eso es que cuando nosotros decimos, ore usted en su casa, lea la palabra, usted busque a Dios lo que se le predica para que usted tenga una experiencia con Dios, porque de ahí va a surgir, hermano, la convicción. Yo no le puedo poner o inyectar a usted convicción, y usted no me puede inyectar a mí convicción, ¿o sí? Porque si se pudiera, hermano, no tuviéramos problemas. Si se pudiera, sería como el Mario Bros. Mire, estaría yo en mi casa, hermano, con un control y picándole ahí y moviéndole a usted su vida. Mira, que se porte bien, que no haga esto y lo otro y aquello, que obedezca, que se sujete, que la ame, que esto y tra. No puede uno controlarse ni a uno mismo, hermano. ¿O sí se puede usted controlar a sí mismo? ¿Verdad que no? ¿Sí te puedes dominar? ¿Sí se puede dominar? ¿Verdad que uno no se domina a sí mismo? ¿Cómo cree que podemos dominar a otro? ¿Verdad que no? Ahora la fe, ¿por qué le comparto eso? Porque la fe es personal, hermano. La certeza es o se relaciona más con la seguridad respecto de la verdad de algo, hermano. Digamos, con lo espiritual y físico, con las dos, ¿verdad? Pero con la verdad de algo, hermano, o con la seguridad de que algo es verdad, ¿verdad? Eso es certeza, hermano. Probablemente, hermano, en esa área los predicadores sí podamos llegar a hacer algo, ¿no? Porque así dice en la Biblia, ¿no? Dice que la fe es por el oír, ¿verdad? Y el oír por la palabra. Hay una parte en donde el mensaje, hermano, porque hay una promesa en la Biblia, porque mi palabra no volverá a mí vacía, ¿verdad? Entonces uno tiene que predicar y compartir el mensaje, porque ahí puede, hermano, que algunos puedan creer. Por eso Pablo le dijo a Timoteo que tuviera cuidado, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque si haces esto vas a ser un buen ministro y te salvarás tú y salvarás a los que te oyen. No es que Timoteo los iba a salvar, sino que el mensaje de Timoteo, hermano, iba a despertar la confianza de la gente y la gente iba a creer en Jesús. Sí, entonces ahí hay una parte. Pero en la convicción, hermano, no, porque se relaciona más con una adhesión interior, hermano, con el compromiso, con aquello que se cree. Mire, el compromiso, hermano, convicción es más compromiso. Y dígale al que está a su lado, hermano, ese compromiso te corresponde a ti.
Porque ¿verdad que no podemos hacer que se comprometa la gente? ¿O sí? ¿Ya sí puedes hacer? ¿O no los puedes hacer que se queden? ¿O sí? Miren, en la casa de rehabilitación, hermano, hay fases, ¿verdad? Hay unos que dicen, hermano, trátenlos bien, porque vienen del mundo, vienen golpeados, vienen heridos, vienen dolidos. Y si llegan al centro de rehabilitación y tú los empiezas a tasajear también, ¿qué va a pasar? Se van a ir más dolidos, ¿verdad? Y hay otros que dicen que no, dicen, no, hermano, la Biblia dice instruye al niño en su camino, ¿verdad? Entonces desde que llegan, marro y cincel. ¿Y qué sucede? Si los tratas bien, ¿se quedan? ¿Sí o no? Y si los tratas mal, tampoco. Porque no depende, hermano, si los tratas bien o los tratas mal. Depende si la persona puede llegar a creer. Depende si ellos creen, hermano, la predicación. Depende si ellos creen, hermano, ¿verdad? Lo que se les enseña, lo que se les predica, si creen lo que leen, ¿verdad? Depende de si desarrollan una vida espiritual, una comunión con Dios. Pero si llega el tiempo de la oración, hermano, vamos a orar y decían que al que no ora, el diablo se lo devora, ¿verdad? Y al que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Entonces, ¿de qué depende? De la fe. Si la persona cree, si toma el paso, hermano, de dudar, de ser incrédulo, de ser incrédula, porque a veces, hermano, leemos ahí y a veces decimos, no, pues al incrédulo lo tenemos como pecador, pero no, o sea, la incredulidad es un pecado, ¿verdad? Pero la incredulidad, eso es un pecado, es no creer, hermano. Un incrédulo es una persona que no cree. O sea, si a una persona se le predica el evangelio y no cree, es un incrédulo. Y esa es su perdición. Porque la Biblia dice ahí en Juan, en el evangelio de Juan, todos aquellos que creen, ¿verdad?, tienen vida eterna. Pero el que no cree, ya ha sido condenado. Entonces una persona incrédula ya ha sido condenada, a menos que se le predique el evangelio y crea. Entonces dice, hermano, sí me estoy explicando, ¿verdad? Entonces certeza se relaciona más con la seguridad respecto de la verdad de algo. Convicción se relaciona más con la adhesión al interior y el compromiso con aquello que se cree. Por ejemplo, hermano, una persona puede tener la certeza de que una promesa es verdad y por esa razón desarrolla la convicción de vivir conforme a ella. Otra vez le voy a leer ese ejemplo porque ese ejemplo es precisamente, hermano, en el que nosotros debemos de caminar todos los días. Dice, una persona puede tener la certeza de que una promesa es verdadera y por esa razón desarrollar una convicción de vivir conforme a ella. Por eso es que nosotros practicamos la emuná. O sea, ¿por qué soy fiel? Póngame ahí la imagen, ¿no? Ese ejemplo es lo que nos lleva a lo de la emuná, a donde te van a preguntar o donde te preguntan esto, hermano. ¿Por qué se supone que voy a hacer esto? ¿Por qué me voy a mantener firme? ¿Por qué voy a estar seguro, no dudando en nada, hermano? ¿Por qué voy a ser obediente? ¿Voy a tener confianza y lealtad? ¿Por qué? Por lo que dice aquí. Porque dice que el ejemplo mismo, hermano, es que nosotros como personas, como creyentes, podemos tener la certeza, o sea, la seguridad de que las promesas de Dios, su palabra, hermano, sus promesas son verdaderas. ¿Sí? ¿Sí o no, hermano?
que sus promesas son verdaderas. Y por eso es que hacemos esto. ¿Por qué no te vas con otra mujer? ¿Porque eres joto? No. Porque yo creo que Cristo va a venir por mí. ¿Por qué no te vas otra vez a las drogas, al alcohol, poquito? Porque es bendito, ¿da? Una no es ninguna acá. ¿Por qué no lo hago? Porque yo creo que voy a dar cuentas a Dios, que Cristo va a venir por mí. Entonces se trata de un fanatismo, ¿no? Se trata de ¿qué? De lo que creo, hermano. De que estoy convencido, por eso Pablo dijo, yo estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo alto, ni lo bajo, nada me puede apartar del amor de Cristo. Entonces la fe, hermano, vaya ahí a Hebreos 11, capítulo 1, versículo 1, dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque por ella, o sea, por la fe, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. O sea que todo fue hecho por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue transpuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo transpuso Dios. Y antes de que fuese transpuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir a un lugar, al lugar que le había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir hijo. Y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, saludándolo y confesándolo, que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Fíjese que toda esta lista de hombres, todos ellos, ¿verdad? Dice que murieron. ¿Cómo murieron, hermano? Fíjese, hermano, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos. ¿Por qué? Porque Abraham pisó la tierra prometida, pero como extranjero, no como dueño. Y Abraham, ¿a quién conoció, hermano? Conoció a su segunda o tercera generación, ya
sea, él no lo vio, dice. Dígale al que está a su lado, y hay cosas a veces que así, hermano, nos va a pasar a nosotros, que vamos a morir creyéndola. Mira, a lo mejor usted va a morir creyendo que su marido un día va a cambiar. La van a llamar Sara. ¿Ah? O a lo mejor usted va a morir creyendo que su mujer algún día va a cambiar. Y lo van a llamar Abraham, ¿verdad? Fíjese, la fe, vamos a seguir leyendo. ¿Dónde nos quedamos? ¿En el 14 o en el 13? Vamos al 14, dice, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha prometido una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había de recibir las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndose dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto y no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Versículo 29, hermano. Y con esto vamos a terminar nomás leyendo, me queda 1 minuto. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Para si quieres saber así en síntesis, hermano, ¿para qué le sirve la fe? Ahí está el versículo. Para eso le sirve la fe. ¿Para qué? Para conquistar reinos. Sí. Simplemente, hermano, dígale al que está a su lado: el reino que tienes en el corazón. ¿Sí? No le digo que vamos a conquistar el reino de Colima, hermano, y vamos a quitar a la presidenta y nos vamos a poner nosotros. No, no, no. El reino, cada uno de nosotros tiene un reino. A ver, hermano, así como comercial, pregúntele al que está a su lado: ¿y qué reina en tu corazón hoy? ¿Cuál es el reino? Para eso es la fe, hermano, para conquistar ese reino. ¿Sí? Hay reinos pequeños y hay reinos grandes, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros,
Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes y más de esto, prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes y por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Amén. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie y vamos a estar ahí compartiendo, si el Señor lo permite, el siguiente servicio. Amén. ¿Cómo le quedó el ojo, hermano? Ahí está, mire, ¿para qué sirve la fe? Para todo eso, ¿verdad? Pero otros, unos conquistaron reinos, taparon bocas de leones, ¿verdad? Pero otros, ¿qué pasó? ¿Qué dice ahí, hermano? Otros experimentaron vituperios, fueron azotados, ¿sí? Pídale a Dios nomás que sea de los del fuego. ¿Ah? Porque qué tal que Dios le dice a usted, no, usted sí va a pagar fuego de león, usted sí va a conquistar reinos y todo. Pero imagínese que le toque a usted, hermano, un llamado como el del apóstol Pablo. Pablo no fue de los que conquistaron reinos, hermano. ¿De cuáles fue Pablo? Sí, o sea, Pablo fue de los azotados, apedreado, latigueado, hermano, naufragado, vituperado, hermano. Fíjese, estaba oyendo ahí, hermano, deme 2 minutos, estaba oyendo una predicación en la semana donde alguien estaba enseñando acerca de Pablo, hermano. Fíjese por qué Pablo se quedó encarcelado. Ya no me acuerdo si lo oí o lo leí, hermano, pero se lo voy a compartir. Dice, no, sí lo compartió el pastor el lunes, ¿verdad? Que lo agarró un tal Félix, ¿no? Mire, en pocas palabras, hermano, Pablo ¿sabe por qué se quedó encerrado? Porque el gobernador que lo agarró a Pablo y lo encarceló quería una feria, hermano, quería un soborno. O sea, vio en Pablo, hermano, una oportunidad de agarrar una buena mochada, un buen dinero. Dijo, agarro al Pablo y tumbo a la iglesia con un billete para soltarlo. Y como Pablo se rehusó, ¿qué pasó? Se quedó, lo que pasa en México, hermano. Se quedó encerrado ahí, nomás porque nadie lo reclamó. Y esa fue la razón, hermano, que de un lado para otro y para otro y para otro, y le mocharon la cabeza, hermano, a Pablo, porque Pablo así murió. Entonces, vamos a estar hablando acerca de eso, hermano, de la fe. Y ya prepárese, hermano, para no sé qué hombre de fe vaya a ser usted o qué mujer de fe vaya a ser usted. Ojalá y todos seamos de los que conquistamos reinos, hermano. Amén. Porque si usted es de los azotados, yo me voy a preparar un chicote, hermano, ahí para... Pastor, si usted llega como la Chabela cada domingo, pastor. ¿Y alguien vio a la Chabela o no? A la Chabela del Padre Otero. Voy a agarrar un látigo, voy a decir, iré hermana, póngase, o hermano, póngase, porque dice, mire, otros experimentaron vituperios, azotes, prisiones, cárceles, apedreos, aserrados, puestos a muerte. ¿Qué es aserrado? Se me hace que es cuando los avientan a un vacío, ¿no? ¿O no? Vamos a orar, hermano, y continuamos el domingo. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo por tu palabra, Señor, y el mensaje que se compartió. Guárdalo en cada uno de nuestros corazones y mentes. Llévanos con bien donde quiera que vayamos, Padre, y ayúdanos a hacer esto, Padre, como dice tu palabra, que no seamos oidores olvidadizos, Padre, pero hacedores
caminando, Señor, por fe. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Su pueblo dice, amén, hermano. Dios los bendiga.